nos enseña, ¿verdad? El libro de Ruth, que las tradiciones de los judíos eran muy especiales, ¿no? Y eran respetuosas, ¿verdad? Aunque pudiéramos pensar que son extrañas para nosotros, ¿no? Ahora, la manera en cómo en este caso, el esposo, pues va a pedir a la esposa, ¿verdad? Pero en ese momento y en ese asunto era un poco difícil de entender la manera en cómo, pues Noemí le dice a Ruth, ve, ¿verdad? Y ve allá después de que en la era a donde está vos y hace estas acciones, ¿verdad? Y uno se queda así medio pues, pensando, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Sin embargo, creo que algo que me llama mucho la atención es el respeto que tiene vos con Ruth, ¿no? La protege, la cuida y le dice, mira, hay una persona antes de mí, ¿verdad? Que puede comprar la heredad de Noemí, que tiene que ver contigo, es parte de tu participación, ¿verdad? Entonces vemos cómo aún en eso vos tiene cuidado, ¿verdad? Vemos cómo de esa manera vos respeta ¿a quién? A Dios, así es, a Dios y por supuesto a Ruth, ¿no? Respeta, eso mero. Sin embargo, nos podemos dar cuenta cómo en la imagen o en la figura que muestra aquel pariente que ni siquiera se nombra su nombre, ¿verdad? Al pariente que le tocaba realmente comprar la heredad, ¿verdad? Le dice, bueno, vas a comprarla, ¿no? Y entonces él dice, sí la compro, ¿verdad? Estamos recordando parte de lo que hemos leído. Y es interesante ver cómo esta persona dice, sí la compro, pero está hablando en términos, ¿qué? Económicos, nada más. Pero cuando le dice vos, no, es que al comprar la heredad tienes que tomar como esposa a Ruth, ¿verdad? Él se queda así como que sorprendido, ¿no? Y en un momento determinado también él reacciona y dice, no, es que yo no puedo comprar la heredad entonces. Porque entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a perjudicar, ¿qué cosa? Pues la casa que tenía, ¿verdad? Vemos también cierto respeto y también cierta conciencia de decir, no puedo yo. No puedo porque voy a lesionar a mi familia, ¿no? También tomar como esposa a Ruth. Entonces ya este pariente le dice a vos entonces cómprala tú. Te cedo mi parte, ¿verdad? ¿Delante de qué? De personas que estaban escuchando este trato, ¿no? Testigos. Era algo muy interesante también, cómo es que el proceso de este acto, pues, queda dentro de testigos, ¿verdad? En los cuales son, pues, avales de lo que va a proceder a hacer vos. Muy bien. Ruth capítulo 4, y vamos a tocar algunos puntos que son claves en este proceso, ¿verdad? Acuérdense, ¿qué le dijo Noemí a Ruth? ¿Qué le dijo la suegra de Ruth a Ruth? Mira, yo sé que este asunto, después de que Ruth pues fue a hacer lo que exactamente su suegra le había dicho, ¿verdad? Entonces vos dice, no, pues yo voy a tomar esto en mis manos, no te preocupes, la cuida y aún la deja ir antes de que pues se den cuenta que estaba con vos Ruth, ¿verdad? Muy, muy interesante ese aspecto. Y vemos cómo al seguir todos los mandamientos Ruth de su suegra, pues todo empieza a caminar, empieza a hacer las cosas o empiezan a hacerse las cosas de acuerdo a los planes de Dios. Porque también este era un plan ¿de quién? De Dios. Así como puede ser un plan tuyo,
aquí en este tiempo, ¿Dios puede hacer planes en tu vida? Sí, por supuesto. Probablemente en ese momento, en ese tiempo, fue un plan escogido por Dios muy importante, porque este plan fue, pues ahora sí, hecho quién sabe cuántos siglos o miles de años atrás, por Dios, ¿no? En su mente. Ya que Ruth viene a ser, ¿qué? Pues la bisabuela, ¿de quién? Del rey David. Muy bien. Vamos allá a la Biblia, vamos al libro de Ruth. Y vemos la secuencia que sigue vos para respetar esta negociación, ¿verdad? Versículo 1 dice, Ruth 4:1, vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, hey fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó, vos el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Qué interesante, ¿verdad? Qué aspectos tan más claves, ¿verdad? Versículo 6, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, toma tú, y se quitó el zapato, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois mis testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer, a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos de hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vemos que en todo fue tomado entonces, ¿quién? El Señor, ¿verdad? El Señor fue tomado en cuenta, y por supuesto, cuando el Señor es tomado en cuenta, siempre va a haber una buena respuesta, ¿verdad? Va a haber una correcta, una justa respuesta. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Voy a tocar puntos muy interesantes que tienen que ver precisamente con estas figuras. La figura, en este caso, de la persona que no redime, al no poder, implica que no se puede hacer cargo de la redención de ¿quién? De Ruth.
¿Y esto qué tiene que ver en este tiempo? ¿Cómo lo podemos tomar, verdad? ¿Cómo podemos entender esta figura? Esta figura se entiende que es ¿quién? Nuestro viejo hombre definitivamente no puede hacer nada. Nuestro antiguo y viejo hombre no puede ayudarnos a redimirnos. ¿Sabían ustedes eso? No puede. ¿Por qué? Porque su estado es ¿de qué? De muerte, de pecado. Está muerto. ¿Verdad? Solamente Jesucristo pudo redimir ¿a quién? A la iglesia. Solamente Jesús, al momento de creer en su justicia, Él nos pudo redimir de pecado y de la muerte, lo dice, ¿verdad? Es muy, muy interesante verlo. Vamos allá a Romanos para que podamos tener un poquito más de bases, ¿verdad? Romanos capítulo 7. Lo dice de una manera categórica, como le llaman así, de una manera muy especial. Romanos capítulo 7, versículo 1, y le voy a pedir a mis hermanos que me ayuden a leer, por favor. 7:1, por favor. Así también. Vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Fíjense qué interesante. Aquí estamos hilando, ¿verdad? Estamos hilando que Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y lo dice, ¿verdad? Lo dice de una manera muy categórica, que antes estábamos unidos a una naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Y nuestro Señor y nuestro Dios no era ¿quién? No era Dios, no era Jesucristo. Estábamos unidos a una condenación eterna por el pecado que imperaba en nuestra vida, al tener una naturaleza pecaminosa. Pero al creer en Jesús, miren lo que dice. Así también vosotros, versículo 4, Romanos 7:4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya no estamos sujetos ¿a qué? A esa condición de muerte que teníamos antes. Sigo leyendo. Para que seáis de otro, dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Ahora, al estar unidos con Cristo, nosotros tenemos una nueva vida. Nosotros hemos recuperado lo que perdimos, o si de alguna manera perdió Adán, ¿verdad? En el pasado por nosotros, era el respeto y la capacidad como seres humanos de vivir como Dios quería, ¿verdad? Y por supuesto Dios aceptarnos, como, no solamente como sus criaturas, sino como ¿quién? Como nuestro Padre. Pero no podíamos, estando muertos en nuestros pecados y en delitos. Por eso Jesús, al redimirnos, hasta la misma palabra se utiliza, ¿verdad? Redención. Al momento de que creemos en Jesús, Jesús nos redime. ¿De qué? Del pecado y de la muerte. ¿Verdad? Fuimos comprados por precio. Y somos, ¿qué? Hechos nuevos seres. Para su gloria, ¿verdad? Para su honra. Ya no para nosotros. Pero ahora sí tenemos
una vida por delante. Ahora sí tenemos una esperanza. Por eso dice la Escritura que tenemos una esperanza viva, no una esperanza posible, ¿verdad? No una esperanza, híjole, quién sabe qué va a pasar mañana, ¿no? No. Ahora tenemos una esperanza real, porque fuimos y somos guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Fuimos unidos ¿a quién? A Cristo. Como si nos hubiéramos casado. Porque Cristo, ¿por quién murió? Por su cuerpo, que es ¿quién? La iglesia, ¿no? Y es muy bonito ver cómo es que Dios pudo haber hecho esto de una manera tan especial para nosotros, ¿no? Porque ahora vivimos para Él. Voy a seguir leyendo el versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿verdad? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Éramos presa de esas pasiones. Llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Estábamos unidos a esa ley para muerte, ¿verdad? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de quién? Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hemos sido libertados. El Señor, a través de Jesús, nos ha dado ¿qué? Una nueva vida, una nueva esperanza. Ya no estamos atados a esas concupiscencias, a esos pecados en los cuales vivíamos. Y eso producía ¿qué? Muerte. Siempre estábamos viviendo en muerte, en la carne, ¿verdad? Ahora en Cristo Jesús, si vivimos en Cristo Jesús, estamos viviendo ¿en qué? En la vida de Dios. Ruth escogió ir a la tierra de Israel, ¿verdad? Probablemente dice, escuchando ¿qué cosa? Mucho sobre Dios. Ruth fue provocada. Es más, yo me pudiera apresurar a decir que Dios, ¿verdad?, tocó el corazón de Ruth para que Ruth, ¿qué? Fuera a descubrir a Dios. Y creo que Dios lo ha hecho así desde siempre, ¿no? Siempre Dios es el que abre la brecha. Él es el que llama a las personas, ¿no? ¿A cuántas personas nosotros les hemos hablado? Pueden ser un sinnúmero de gente, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que Dios busca? Un corazón dispuesto, un corazón sensible a Dios, ¿verdad? Y Dios está buscándonos también. Ya nos encontró a nosotros, pero sigue buscando a la gente que está dispuesta como Ruth. Que está, pues ahora sí, como dicen, que ha sido llamada por Dios, ¿verdad? Muy bien. Versículo 7, Romanos 7:7, dice, ¿qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo, ¿qué dice? Y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy
carnal, vendido al pecado. Así éramos antes, vendidos al pecado, sujetos al pecado. Pero ahora en Cristo, ¿cómo somos? Somos libres del pecado y de la muerte. ¿Pero en dónde somos libres? Somos libres en nuestro nuevo hombre, ¿verdad? En la nueva creación, dice Dios. Dios nos hizo nuevas criaturas. Ahí es donde debemos de insistir, de conocer, de caminar en el nuevo hombre. Porque el viejo hombre, ¿en qué estado se encuentra? El viejo hombre está en un estado ¿de qué? De muerte espiritual. Amén. El viejo hombre está ¿en qué? En un estado de muerte. Muy bien. Entonces, para poder, vamos a seguir allá en Ruth otra vez, por favor. Allá en Ruth. Muy bien. Versículo 13 dice, vos pues, estoy en Ruth 4, 13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Vemos cómo al unirse vos con ¿quién? Con Ruth, ¿qué fue lo que concibió? El fruto de su amor, ¿verdad? ¿Qué es lo que concibes tú cuando te has unido a Cristo? ¿Qué fruto estás dando, verdad? ¿Qué fruto sigues dando desde el momento en que creíste en Jesús? ¿Estás dando un fruto? Sí, hermano. Debes de estar dando un fruto. ¿Por qué? Porque Jesús no puede quedarse sin dar fruto en ti. Si tú estás enlazado con Cristo, tienes que dar un fruto, ¿verdad? Y si estás enlazado con Cristo, forzosamente tienes que dar un fruto ¿qué? Bueno. Un fruto que le agrade a Dios, que le honre a Dios en todos los sentidos. Por eso ahora nosotros tenemos que dar el fruto de ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Entonces, la heredad que tú has recibido de parte del Señor, ¿saben qué es? Es tu misma vida, ¿verdad? Es tu vida, es tu corazón. Y esa heredad es la que tú tienes que cultivar todos los días de tu vida. Dios nos ha dado la capacidad ahora de podernos estar en uso de nuestras facultades y ser plenos en Él. Porque dice la Escritura que estamos completos en Él, que Él es la cabeza, ¿verdad?, de todo principado y potestad. Así es que en Cristo estamos como llenos, plenos. No nos hace falta de ninguna cosa, ¿verdad? Pero es a causa de que entendemos también, así como en el caso de Boaz y Ruth, cuando se unen, ¿verdad?, conciben y da a luz Ruth, ¿qué? Un hijo. Igual nosotros tenemos que dar frutos, ¿verdad?, de esta unión. Y esto es lo que Dios espera de nosotros, los frutos. Como dicen en varias partes de la Escritura, ¿qué fruto estás dando? ¿Verdad? El árbol malo no puede dar ¿qué? Frutos buenos, ni el árbol bueno puede dar frutos malos. O sea, no podemos engañarnos. Una persona que se ha unido a Cristo tiene que dar frutos buenos, tiene que dar frutos de justicia, ¿verdad? Si no, es una mentira. Posiblemente siga cierta religión, ciertas leyes, ciertos compromisos. Es religioso, pero no es hijo de Dios.
no ha nacido de nuevo. Es decir, no está unido con Cristo, ¿verdad? Versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, engrandecido sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy, ¿qué? Pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Significa que él va a ser, ¿qué? Reconocido, ¿verdad? Va a ser levantado. ¿Quién es el que es levantado? ¿Ruth? No, vos. ¿Quién es levantado de parte de nuestra vida? Si hemos sido unidos a Cristo, ¿quién es el que es levantado? Es Cristo. Porque Él fue el que hizo lo necesario, ¿para qué? Para comprarnos, para redimirnos. Nosotros no pudimos haber hecho nada. Estábamos muertos, pero Él nos redimió del pecado y de la muerte. Versículo 15 dice, el cual será restaurador de tu alma. Hasta eso dice, Versículo 15, estoy en Ruth 4:15. El cual será, ¿qué? Restaurador de tu alma. Qué interesante. ¿De a quién está hablando? Está hablando Noemí, ¿verdad? El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Vemos el resultado, pero en cadena, ¿verdad? Si Dios nos ha redimido, si Dios te ha redimido a ti, tú tienes no solamente que dar fruto, sino tú tienes que afectar a los que están a tu lado. Tienes que afectar a tus amigos, sobre todo a tu familia, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo mora en ti, ¿verdad? Dios nos redimió. Entonces, si Cristo mora en ti, es mucho más poderoso el que mora en nosotros que el que mora en ¿quién? En el mundo. Amén. Nosotros tenemos mucho más capacidad. ¿De qué? De caminar. Mucho más. No hay comparación. Porque el que nos guía, ¿quién es? Es el mismo Dios, el propio Dios en persona. Porque estamos, ¿saben qué quiere decir casados? Significa que estamos, ¿qué? Unidos. Aún mezclados. Porque somos uno con Él. Uno con Él. ¿Tienes que dar frutos? Por supuesto que la respuesta es sí. Porque el que está en ti, mayor es que tú. Y si el que está en ti es mayor que tú, ¿quién es el que prevalece? ¿Quién es el que debe de dominar? ¿Verdad? El Espíritu de Dios en nosotros. Claro que tenemos que ser cuidadosos y entender, ¿verdad? Que debemos de ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y no por nuestra alma. Tenemos que ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios y no por nuestra alma. El Espíritu de Dios sí nos puede guiar. El Espíritu de Dios sí nos puede ayudar. El Espíritu de Dios sí puede prevalecer en nosotros. Y es nuestra mano derecha. ¿Que es quién? Es el mismo Jesucristo. Es el mismo Cristo en persona. Nada más, como decía también en el Nuevo Testamento, que Jesucristo es ¿qué ahora? Es Espíritu ¿qué? Vivificante. El mismo Espíritu que mora en nosotros vivifica nuestro espíritu y nos da esa vida que no teníamos, pero que ahora sí tenemos y que debemos de caminar a través de esta vida espiritual. No a través de nuestra carne, no a través del alma, ¿verdad? No, sino es a través de su Espíritu.
Versículo 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las genealogías de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró ¿a quién? A David. Tenemos una herencia, dice la Escritura. Aparte de que Dios nos ha dado su Espíritu, tenemos una herencia, ¿cómo dice? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿verdad? De la cual definitivamente el Señor va a cumplir. No es una cosa supuesta, no. Y yo quiero llevarlos para terminar a lo siguiente. ¿Ustedes han tenido un testamento en sus manos? Sí o no, no importa. Lo importante es que entendamos qué significa. Un testamento significa ¿qué? Una herencia, ¿verdad? Una herencia. Sea una casa, sean dinero, sea, no sé, aviones, coche, lo que sea, ¿verdad? Una herencia. Y esa herencia, cuando se hace efectiva, cuando muere el testador, ¿verdad? Se hace efectiva, ¿para quién? Para la persona a quien le fue dada esa herencia, ¿verdad? Aquí podemos ver que esa herencia en Cristo, ¿verdad? Es una herencia no solamente como decir, a ver si cree la persona, si Dios, si alguien ha recibido una herencia, ¿verdad? Cualquiera que sea, esta herencia, si tú crees o no crees en ella, si tú crees o no crees que te la dejaron, ahí está, es para que tú vayas por ella, ¿no? Ya hay muchos casos actualmente que pasa así, que a veces ni quieren ir a recoger la herencia. Algunos hasta se pelean por ella, ¿verdad? Pero la herencia es ¿qué? Es un derecho. Dios nos ha dado derecho al haber creído en Jesús, al disfrutar ¿qué? Nuestra herencia. ¿Sabían ustedes eso? Dios nos ha dado un derecho tremendo. Efesios 2, versículo 11. Efesios 2, 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, de los derechos, ¿verdad? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Está hablando de la nación de Israel y la nación creyente de los gentiles. Y mediante la cruz, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, quitando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. ¡Wow! ¿Somos miembros de qué? De la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Somos miembros de quién? De la familia de Dios. Tú eres la familia de Dios, eres parte de la familia de Dios. Ese es nuestro derecho. Y al ser parte de la familia de Dios, ¿gozamos de qué? ¿Perdón? Su herencia. Una herencia que no podemos ni entender ni calcular. Hecha por la sangre de Jesús. Así como le otorgaron, ¿verdad? En este caso a Ruth, ser parte del pueblo de Dios con todos los derechos y privilegios que esto tenía que igual a nosotros. Nosotros fuimos privilegiados, ¿verdad? Y seremos privilegiados eternamente y para siempre por los derechos que el Señor, nuestro Padre, a través de Jesús nos ha dado. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por estos privilegios que nos han sido otorgados a causa de haber creído. Bendito Señor, en lo que el Señor Jesús se propuso hacer. Somos hechos miembros de la familia de Dios. Ya no carecemos, Señor, de una soledad eterna, de una condenación eterna, de un sufrimiento eterno. Ahora nuestros derechos son vivir una vida de gozo, de amor, de todo lo que son los frutos del Espíritu. Gracias, Padre, por darnos esa oportunidad y el privilegio, Señor, de participar de una herencia eterna, Padre. Te damos gracias y te lo agradecemos con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. A ti sea toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús.